Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos en el marco de un encuentro en el que es un placer recibirles esta mañana, un encuentro que se ha vuelto ya una tradición para la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, el quinto encuentro ya. Agradecemos la presencia esta mañana de autoridades nacionales y departamentales, senadores y diputados, representantes de organizaciones vinculadas al sector y miembros de la Sociedad de Productores Forestales que nos acompañan aquí. Saludamos también a quienes nos siguen vía streaming y a través del programa Otra Mañana de Radio Oriental. Los hemos convocado hoy a conocer las principales conclusiones del reciente informe especial de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, sobre la producción forestal en el país, su situación actual y las perspectivas a futuro. La Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, creada en 1959, representa a los distintos actores de la cadena forestal en el país. Productores rurales, independientes, empresas forestales, empresas que administran fondos de inversión y pensión, viveristas, técnicos, empresas de servicios e industrias forestales. Desde marzo de 2023, la ingeniera agrónoma Lucía Basso preside la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, integra su comisión directiva desde hace más de 15 años. Invito a la ingeniera Basso a hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. La verdad que desde acá puedo repasar cuántas caras conocidas de tanto tiempo, actores del sector que han estado desde los inicios. La verdad que es un gusto recibirlos y que nos estén acompañando en el día de hoy. Autoridades nacionales y departamentales, representantes de cámaras empresariales y de empresas socias, periodistas y también a quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esta quinta edición de los Desayunos Forestales. En nombre de la Sociedad de Productores Forestales les doy la bienvenida a todos y agradezco su presencia. Antes de comenzar con los aspectos más técnicos, quisiera dedicar unas breves palabras a la emoción que siento de estar el día de hoy parada acá frente a ustedes. Sin dudas es un gran orgullo estar inaugurando este importante evento en representación de mi querido sector forestal. Y me refiero al mismo como de mi propiedad. Sí, porque me siento tan parte de él que es casi como un hijo. Tuve la fortuna de recibirme y comenzar mi carrera profesional en el mismo momento de la aprobación de la Ley Forestal 15.939, así como aprender y crecer con él, dándome un sinnúmero de oportunidades laborales en diferentes áreas y compañías hasta llegar a crear la mía propia. Todo esto me ha llevado a estar hoy en este lugar de tanta responsabilidad como lo es representar nada menos que a la Sociedad de Productores Forestales. Tarea que con el apoyo de mis colegas de la gremial realizo con mi mayor dedicación y agradecimiento, esperando poder devolverle tan solo un poco al sector de todo lo que me ha dado. Uno de los objetivos de realizar estos desayunos es seguir aportando un mejor entendimiento del sector forestal por parte de la sociedad. Un sector que, si retrocedemos en el tiempo, a fines de los 80, principios de los 90, era algo nuevo para el país, salvo por acción de algunos pioneros, tanto en el sector público como privado. No era relevante en términos de empleo, ni de exportaciones, ni de PBI, y tampoco en la recaudación impositiva. Hoy, 35 años después, podemos decir todo lo contrario. Contamos con más de 30.000 personas trabajando en el sector de forma directa, indirecta e inducida. Estamos este mismo año convirtiéndonos en el primer sector exportador del país, algo realmente impensable, que realizando un aporte de un 6% al Producto Bruto Interno del Uruguay
y hemos cambiado la cultura de la forma de trabajo en el interior del país, generando empleos de calidad en toda la cadena, desde la fase primaria hasta la fase industrial, con muy buenos niveles de salarios, capacitación y estándares de salud ocupacional y seguridad laboral. Asimismo, hemos sido un sector impulsor del trabajo femenino en el agro, trabajando en diferentes áreas como vivero, plantaciones, transporte, cosecha y hasta en la fase industrial. Todo esto desde una concepción de sustentabilidad o sostenibilidad, produciendo hoy pensando en el futuro, en el cuidado del ambiente, de las comunidades circundantes a las plantaciones, además de lo que es el componente económico. ¿Y qué pasó para que en tan poco tiempo podamos tener un grado tan importante de desarrollo? Creo que son dos grandes factores los que llevaron a esto. Por un lado, la generación y sustento de una política de Estado que tuvo sus primeros intentos en la década del 60, pero que luego, con la promulgación de la Ley 15.939 en el año 1987, se consolidó y fue impulsada y votada por todos los partidos políticos y apoyada por todos los gobiernos que se sucedieron hasta la fecha, nada menor. Sin duda, un respaldo fundamental para su desarrollo. Si bien las regulaciones deben acompañar y adaptarse al desarrollo del sector, porque obviamente en la medida que el sector crece, las regulaciones no pueden quedar estáticas, no es lo mismo regular 50.000 hectáreas que 1 millón de hectáreas. Insistimos una vez más en la necesidad de contar con reglas claras y definidas, y que se mantengan en el tiempo, que no estén en constante cambio y que permitan que inversiones de este tipo, que son de tan largo plazo, se puedan desarrollar de la mejor forma. Este es uno de los principales desafíos a los que nos estamos enfrentando hoy en el sector. Hemos visto cómo en los últimos años se proponen cambios de diferente índole en forma permanente y en muchos casos con escasos criterios técnicos, ya sea a nivel de suelos, lo que fue el proyecto de ley de incendios, que ahora acaba de aprobarse en diputados, nuevas zonas de conservación, etc. Todos estos cambios de normas generan incertidumbre, no solo para las nuevas inversiones, sino para las que están en curso. El segundo gran factor que quisiera mencionar, que es clave para el desarrollo del sector, fue y sigue siendo el empresariado. Productores que confiaron en esta política y apostaron a algo nuevo, a trabajar con los altos estándares de calidad, a invertir y buscar inversiones para desarrollar la actividad forestal. Volviendo de nuevo a la década del 90, cuando contábamos apenas con 50, 60.000 hectáreas, si no me equivoco, ¿no, Rosario? ¿Sí? Con un sector forestal industrial muy poco o nada desarrollado, que era casi inimaginable pensar en el objetivo de llegar a una masa crítica de 1 millón de hectáreas. Era casi impensable llegar a 100.000 hectáreas. O sea, el millón ya era totalmente inalcanzable. Quiero destacar que varias de aquellas empresas que empezaron antes de esta ley continúan hasta el día de hoy en permanente actualización y adaptándose a los nuevos desafíos del sector y mercados. Como resultado de esta política clara, y 35 años después, tenemos que el área forestal dedicada a la producción de celulosa está totalmente desarrollada, con 3 plantas de primer nivel en el país, lo que coloca a Uruguay como 5º productor mundial de celulosa. Asimismo, también tenemos un sector de la madera sólida, en pleno crecimiento, que en estos últimos 3 años ha generado inversiones por casi 300 millones de dólares, con al menos 6 grandes proyectos, algunos de ellos ya en funcionamiento y otros en vías de consolidarse. Realmente, el desarrollo del sector de la madera de la transformación es totalmente complementario con la producción de celulosa y le da una madurez al sector y una solidez al sector muy importante. A raíz de todo esto, podemos confirmar que el sector está entrando en una nueva etapa de crecimiento y expansión, ampliando su producción, generando más trabajo y más desarrollo descentralizado. Todo esto se da con el acompañamiento de nuevas iniciativas público-privadas, como lo es la Comisión Honoraria de la Madera, que declara de interés general la promoción
del uso de la madera con fines constructivos de vivienda, carpintería de obra y mueblería. La hoja de ruta para la construcción de la madera para vivienda social, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la creación del Centro Tecnológico Forestal Maderero, que desde 2022 está en actividad y del cual formamos parte junto con el Ministerio de Industria, OPP y ADEMA. Me gustaría destacar algunos puntos que considero fundamentales para el sector. Por un lado, entender a la forestación en Uruguay como una cadena productiva que va desde la fase primaria, tales como son viveros, plantaciones, podas, raleos, hasta la fase industrial, ya sea producción de celulosa, chipeado, transformación de la madera y terminando en la exportación de nuestros productos con una importante cadena logística que acompaña todo este proceso. La forestación es una producción que se integra a otras. Hoy en día abarca más de 1.200 productores ganaderos que decidieron diversificar su producción plantando bosques, lo que significa que al menos un 20% del área forestada total. Hablamos de bosques en los que también se producen productos no madereros, como ser miel de excelente calidad, se recolectan hongos y obviamente cumplen un rol fundamental en lo que es el abrigo y sombra para la actividad ganadera. Además, quiero resaltar el impulso que últimamente ha tomado esta otra forma de integración del sector con la actividad pecuaria, que es el desarrollo del silvopastoreo. Basta mencionar como muestra de este desarrollo la creación de la SUSILVO, que es la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, y la realización de hace unas pocas semanas atrás del 12º Congreso Internacional de Silvopastoreo, que reunió a productores que integran la cadena del sector agropecuario y forestal y contó con la participación de expertos nacionales e internacionales. Y el último gran elemento del sector que quiero remarcar es el de la sostenibilidad o sustentabilidad, que ya lo mencionamos, donde el sector forestal considero que fue pionero y líder. Realmente yo, quizás estoy equivocada, pero no recuerdo que un sector haya trabajado con estos parámetros o estándares de calidad y que ha transformado la forma de trabajar, como ya se mencionó anteriormente. En Uruguay, más del 90% del área plantada está certificado por los más altos estándares de manejo forestal sostenible, como ser los sellos internacionales FSC y PEFC, asegurando la protección de los recursos naturales, así como los aspectos sociales, tanto hacia adentro de las empresas, con las condiciones de trabajo, como lo que es el trabajo con las comunidades circundantes a los bosques. Además de estas certificaciones mencionadas, se cuentan con estrictos controles y regulaciones por parte del Ministerio de Ambiente y de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, que convierten en la actividad más regulada del sector agropecuario. Por último, desde el año 2004, el sector cuenta con un código de buenas prácticas forestales que también promueve el cuidado de los recursos naturales por parte de los productores. Todos estos aspectos ya son parte de la cultura de nuestro sector, y no solamente para las propias empresas o productores forestales, sino también para la mayoría de las empresas contratistas que brindan servicios al sector forestal. Nos queda ahora mirar al futuro, donde el sector tiene todavía un rol muy destacado y de más desarrollo. Pocos tal vez saben que la madera y sus derivados se encuentran ya en textiles o en productos comestibles, en cosmética o combustibles. También el sector se vincula fuertemente con la producción de hidrógeno verde, ya sea como parte de su proceso de producción, aportando CO2 o energía verde en base a biomasa, o como usuario de esa energía en el transporte. En el proyecto piloto que se desarrolla en el país, se utilizará el hidrógeno en camiones del sector forestal. Asimismo, destacar el sustancial aporte que realizan las plantaciones a lo que es el secuestro de carbono, mercado que está tomando un impulso muy importante en los últimos años. Esta variedad de biomateriales que todavía está en desarrollo, así que esperamos de acá a unos pocos años encontrarnos en otra instancia como esta y hablar ya no de posibles desarrollos, sino de más realidades de la madera en la bioeconomía. Nuevamente les agradezco su presencia aquí y agradezco a Ceres, en particular al economista Ignacio Munjo,
por el estudio realizado sobre el sector y la presentación del mismo que hará hoy. Muchas gracias. Mientras continuamos compartiendo un desayuno, los invitamos a continuación a seguir la presentación del reciente informe especial de Ceres. El trabajo fue realizado por su equipo de investigadores, con sus distintos perfiles y en consulta con expertos a nivel nacional e internacional. La exposición estará a cargo del director ejecutivo de Ceres, el doctor en Economía Ignacio Munjo. Al finalizar la presentación del informe, me importa decirles que podrán ustedes realizar preguntas, los aquí presentes, quienes nos acompañan en la sala, como también aquellos que siguen esta transmisión vía streaming a través del canal de YouTube, así como también a través de las redes sociales. Podrán hacernos llegar sus preguntas que vamos a compartir y trasladarle a Ignacio Munjo. Ignacio, adelante. Buenos días, es un gran gusto compartir con todos ustedes este desayuno forestal y poder presentarles por primera vez este informe que en este momento se está haciendo público para todo el Uruguay, de un trabajo de más de 1 año y medio de un gran equipo de Ceres en constante intercambio de información y de entrevistas con los especialistas en la materia, en todos los factores y ámbitos que se interrelacionan con el sector. Y déjenme decirles algo, o sea, que es lo que uno siente después de haber estado metido de lleno en el sector sin ser parte del sector. Lo primero que uno tiene que decir es felicitarlos. O sea, creo que cuando uno entiende la enorme contribución que realiza el sector al Uruguay, no puede más que sentirse orgulloso porque este sector esté donde está hoy en el país. El informe va a mostrar los distintos aspectos relevantes del sector, su historia y su futuro, y posicionarlo, como dice el título, como un sector realmente líder en el Uruguay y que es sostenible en el tiempo. El informe está disponible ya en ese código QR, lo pueden bajar cualquiera, es un informe profundo, pero escrito de forma tal de que lo pueda leer cualquier persona interesada. O sea, obviamente ustedes no son el público objetivo de este informe, el público objetivo son todas las personas que no están acá justamente, porque creo que el Uruguay se merece conocer mejor este sector y que, bueno, el informe justamente lo que busca es poner todas las piezas juntas. Tiene varios aspectos que vamos a ir detallando, que me voy a concentrar fundamentalmente en cómo se desarrolla el sector, aspectos de economía circular que me parecen absolutamente centrales, cuáles son los números actuales del sector, qué impacto económico tiene, qué tratamiento impositivo tiene el sector, que en gran parte busca el informe levantar algunos mitos que han estado presentes en el Uruguay con respecto a la tributación del sector y con respecto al impacto que tienen en el medio ambiente, en los suelos y en el agua. Me voy a tener en algo que fue mencionado recién por la presidenta, que fue el impacto que tiene en el mercado de captura de carbono, cada vez más relevante a nivel mundial, y algunas perspectivas de producción, demanda y empleo hacia el futuro. Hay muchos aspectos técnicos que están detallados y citados con muchísimas fuentes en el informe, por lo tanto yo no me voy a detener en todos los aspectos técnicos, invito a todos a leerlo y ver ahí las fuentes consultadas y los especialistas que fueron la base de las conclusiones que sacamos en este informe. Pensando en el crecimiento y el desarrollo de la forestación, cuando empezamos a trabajar en esto, fue muy importante mirarlo en perspectiva. Y este gráfico que les voy a mostrar ahora, para mí es un gráfico que fue muy inspirador, cuando pudimos encontrar una ilustración de lo que es el éxito de este caso de crecimiento y políticas públicas de largo plazo en el Uruguay. Estas son las exportaciones totales del sector en porcentaje del PBI del país. Empezando en 1900
94, lo interesante es que ahí teníamos muy similares niveles de exportación en porcentaje del PBI de Argentina, estábamos lejísimos de lo que era en aquel momento Suecia, un referente en aquellos años. Lo que realmente impacta es cómo Uruguay va convergiendo hacia niveles de exportaciones en PBI a los niveles de Suecia y lo supera y lo va a superar aún más cuando los datos cerrados del 2023 y 2024 empiecen a tener el impacto de la nueva planta de UPM. Y va a seguir con las nuevas inversiones que están previstas en madera sólida hacia el 2025, 2026. Mientras tanto, otros, no hay que pensar puntualmente en Argentina, podemos elegir algún otro ejemplo, no es el punto, sino que hay países que tienen recursos similares al Uruguay, potencialmente similares, que no hicieron, por distintas razones, los mismos deberes, el mismo proceso que siguió el Uruguay en tantos años para lograr lo que se logró. Y esto, repito, es una conjunción de factores de políticas públicas de largo plazo, con incentivos al comienzo importantes que se van retirando a la medida que los distintos subsectores se van desarrollando, la institucionalidad y estabilidad en el tiempo. Pasaron desde el 85 todos los partidos políticos, que cuando estuvieron en el gobierno tenían una posición, que cuando estuvieron en la oposición tuvieran otra, pero finalmente cuando estuvieron en el gobierno todos terminaron alineándose en una política de Estado que ha trascendido todos los gobiernos y que es clave esto para lograr, para mí, si tuviera que resumir, después de haber estado metido en esto, qué es lo que ha determinado el éxito, es que el sector logra captar inversiones de primer nivel internacional. O sea, por la conjunción de factores a lo largo del tiempo, fue posible primero apostar, pero después mantenerse y seguir hacia adelante, que empresas de primer nivel internacional apuesten por el Uruguay y hayan impulsado este sector con los mejores estándares de calidad. Por eso digo que empecé felicitándolos, porque este gráfico es un orgullo como uruguayo mirarlo, y por eso me siento contento de poder presentar este informe, porque esto es parte de la misión de Ceres, poder mostrar al Uruguay sectores que han tenido un desempeño exitoso y por qué lo han tenido y dónde se juega el partido relevante. Algo que es clave acá, hacia el futuro, y a mí me sirvió mucho recorrer establecimientos del sector en el interior del país, es entender la circularidad que tiene este proceso. Y este esquema, que es un esquema para que la gente en general lo entienda, de un gran trabajo hacerlo, porque en el fondo muestra todos los interrelacionamientos que existe en el sector, que arranca en los viveros, con un trabajo genético de primer nivel, que de hecho es circular, porque las propias plantaciones son las que alimentan los viveros. En este momento hay viveros que están trabajando con las mejores técnicas y tecnologías de trabajo genético para generar las plantas que se están en este momento plantando, y muchas de ellas van a estar 20 años creciendo para ingresar en la industria forestal. Son apuestas de larguísimo plazo, que tienen distintas fases. Voy a recorrer un camino que a mí me impresionó mucho, por ejemplo, que es el camino más largo, el de la madera sólida. 20, 25 años esperando que crezcan los troncos, llevarlos a los aserraderos, cortarlo para hacerlo madera sólida en distintos formatos. Gran parte de los residuos, te diría que todos los residuos utilizan una parte muy relevante como insumo para la producción de energía a través de biomasa. Esto es un gran producto del sector. El sector, a veces uno pierde perspectiva, porque es un sector que produce derivados de la madera, pero produce energía, es un gran productor de energía y contribuye al cambio en la matriz energética del Uruguay. Ahí de vuelta entra la interarticulación público-privada, en permanente coordinación con la UTE, se logra que los residuos de los aserraderos, pero también de las plantas de celulosa, que al mismo tiempo los residuos alimentan las plantas de celulosa, generan energía que alimenta la red eléctrica. Pero va más allá, esto me pareció para mí fabuloso, o sea, los residuos del residuo, o sea, lo que sobra de la producción de energía, las cenizas que quedan en las instalaciones,
junto con la Intendencia y con ONGs asociadas con las Intendencias, van a buscar esas cenizas, van a fábricas de ladrillos de cenizas, uno los puede tocar, los puede ver, son más negros que los ladrillos tradicionales, y con eso se hacen casas para familias que necesitan soluciones habitacionales, cerrando ahí sí todo el ciclo completo de participación público-privada y de circularidad de la economía. Algo que empieza en un vivero termina en una casa hecha con cenizas de la producción de energía. Algo que hay que verlo, y cuando uno lo ve se inspira para hacer este tipo de cosas, pero que no pasa simplemente por ese camino. Otros caminos, por ejemplo, el de la pulpa de celulosa, que uno puede ver cómo esto termina en producción de papel, empresas que están instaladas en el país de primer nivel internacional, que uno ve cómo entran los paquetes gigantes de celulosa que después terminan en los pañales o en servilletas o en papel higiénico que se están distribuyendo en todo el país y exportándose a la región, a toda la región. Y entre medio se termina mejorando el agua, la calidad del agua del arroyo Pando. O sea, entre medio de este proyecto, como un producto asociado, porque no es un subproducto, es un producto tan importante como los otros, se mejora la calidad del agua del arroyo Pando y se trabaja fuerte en reducir los residuos sólidos orgánicos de Canelones, por ejemplo. Son dos ejemplos nada más, porque está lleno de esto en el sector. Son dos ejemplos que ilustran simplemente y creo que se tienen que conocer más. O sea, creo que gran parte de lo que puede contribuir y por la razón por la cual Ceres hace estos trabajos es para hacerlo más público, que los uruguayos sepan qué está pasando en este sector tan relevante y entiendan esta lógica que puede terminar en la exportación o puede terminar mejorando la calidad del agua como dándole una solución habitacional a personas del interior del país. Es realmente una economía circular, concepto que está de moda, concepto que lo escuchamos permanentemente por las Naciones Unidas, en los eventos internacionales, pero lo tenemos acá. Lo tenemos acá, vivito, con muchas perspectivas y por eso digo que nos tenemos que sentir como uruguayos orgullosos de este proceso circular que está todos los días ocurriendo en el país. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Desde que los residuos de la tala ayudan a regenerar el sistema natural, cosas increíbles como que los residuos de los subproductos de madera terminan siendo alimentos utilizados en los feedlots de ganado. O sea, el sector ganadero utiliza parte de los residuos forestales para alimentar el ganado e incluso se utilizan en obras viales como estabilizador de la construcción vial en caminos dentro del interior del país. Ni que hablar, siendo más adelante todavía en la cadena, producción de oxígeno que se realiza en las plantas fue vital en los hospitales en la pandemia, como proveedor de oxígeno. Y, más adelante aún, sustituyendo cada vez más en el mundo prendas y calzado que se hacen con celulosa en lugar de hacerse con materiales tradicionales que tienen un impacto mucho más grande en el medio ambiente. Por tanto, es múltiple esto, o sea, es múltiple lo que genera y lo que impacta en los distintos aspectos de la economía circular del país. Eso simplemente para empezar como motivación. Ahora vamos a ir a los números concretos que tiene hoy el sector, que son fuertes los números y van a ser cada vez más fuertes en los próximos años. Año cerrado 2022, último dato disponible, estamos hablando de 2.500 millones de dólares de exportación del sector total, fundamentalmente impulsado por la celulosa y la madera y productos de la madera, así como algo también de papel y cartón. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de celulosa, 500 más o menos de madera y subproductos. Acá lo impactante son que se han multiplicado por 8 las exportaciones en 15 años y van a seguir creciendo de forma tal de que el año que viene ya se va a ir posicionando. Este año cerrado va a haber un crecimiento importante, ya el año que viene con el funcionamiento a pleno de la nueva planta va a ser el principal rubro de exportación del país. Cuando uno compara con otros sectores tradicionales del Uruguay, por ejemplo, la carne que cerrado el 2022 seguía siendo el principal producto de exportación, el 25% de las exportaciones de bienes del país, bueno, ya al 2022 el sector forestal estaba cerca del 20% y como digo, ya en los próximos años va a estar superando el 25% y se va a posicionar
por margen considerable como el principal producto de exportación, de la mano de otros productos que también han venido a cambiar la matriz productiva, como por ejemplo es la soja, que era solo un 4% en el año 2007 y hoy es un 15% de las exportaciones del país, en una torta que va creciendo y creciendo y está ya superando los 15.000 millones de dólares, cuando eran 5.000 en el 2007, aspecto clave del desarrollo del Uruguay. O sea, no hay desarrollo posible del Uruguay sin un sector exportador completo, donde esto es una pata central, pero todo el sector exportador es el actor fundamental para el desarrollo del Uruguay. La producción forestal está presente en todo el país, con mayor intensidad en algunos departamentos. Este gráfico muestra las hectáreas forestadas totales por departamento y el porcentaje de la superficie total del departamento forestado. Como decía la presidenta, estamos hablando ya de más de 1 millón de hectáreas, el 6% del territorio nacional forestado. Mayoritariamente eucaliptus, más o menos 85% eucaliptos, 15% pinos, a lo que se le suma todavía 800.000 hectáreas de bosque nativo, o sea, estamos en 2 millones de hectáreas, digamos, forestadas, y que el techo está lejísimo, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo presente, que los números de sostenibilidad asociados con los especialistas que han trabajado y trabajan permanentemente en el sector, hablan de una frontera de posibilidades de producción muy lejos, ¿no? Está cercano a los 4 millones de hectáreas potenciales, con toda la discusión que tiene asociado eso, pero lo importante, más allá de ese número, es estamos lejísimos todavía de la frontera, estamos lejos. Hay mucho espacio para que este sector siga creciendo. El principal producto, decíamos, es hoy la pulpa de celulosa. Es el 76% de las exportaciones del sector en 2022, fundamentalmente a la Unión Europea y a China, con plantaciones principales en Río Negro y Paysandú. La madera sólida, el 23% de las exportaciones en el 2022, fundamentalmente a Estados Unidos y China, con principales plantaciones en Tacuarembó y Rivera. Se pueden ver acá los 4 departamentos más oscuros, los que tienen una intensidad más grande de la forestación. Y después, un producto que es tan importante como los anteriores, que también crece y va a seguir creciendo, es la energía. O sea, el 10% de la energía eléctrica generada en el país es por biomasa forestal. Y hay un potencial de que se duplique esto. Estamos hablando que puede ser 1/5 de la producción de energía del país asociada con el sector. ¿Qué impacto económico tiene esto? Mucho impacto económico por la magnitud que tiene este sector y que va a seguir teniendo. Para mí el impacto económico, usualmente, los economistas analizamos el impacto directo, y bueno, es el monto que genera, por ejemplo, las exportaciones totales del sector de la economía, y le sumamos el impacto indirecto, que es el impacto que genera la producción por estar encadenada con otros sectores productivos que son proveedores de la industria para poder hacer posible la producción forestal. Ese impacto se mide a través de la matriz de insumo-producto, que es un informe que se hace con estándares internacionales por parte del Banco Central, que se va actualizando. Esta es la primera medición con la actualización que realiza el Banco Central y con algunos cálculos propios que tuvimos que hacer porque la actualización fue parcial por parte del Banco Central. Tuvimos que hacer cálculos para poder tener estos multiplicadores de impacto indirecto. ¿Y qué es lo que muestran cuando uno se compara con el resto de los sectores productivos del país? Que el sector con mayor impacto multiplicador indirecto por los encadenamientos que tiene es el de la madera sólida. Número 1 en el Uruguay, por encima de los frigoríficos y la producción de lácteos que están también muy altos en la escala. Un escaloncito abajo, pero también con niveles muy grandes, casi el doble que el promedio de los 108 sectores productivos del país que están recabados por el Banco Central en la matriz de insumo producto. Están la celulosa y la silvicultura. O sea, estamos hablando de 3 pilares con un impacto muy grande de derrame en otros sectores, de arrastre más que derrame, que van acompañando la producción, porque son insumos fundamentales por los cuales no se podría producir estos niveles si no existieran los insumos para hacerlo. Pero es muy importante entender que la madera sólida, que después vamos a ver en la parte tributaria, tiene un tratamiento diferencial con respecto a la celulosa. Bueno, parte de ese tratamiento diferencial se puede entender o analizar desde el punto de vista también del impacto que tiene dentro de la economía uruguaya. Pero para entender estos números, esto es, si produzco
por cada dólar exportado, el impacto en el PBI que se duplica en madera sólida, más que se duplica en madera sólida y se duplica en celulosa. Aparte del impacto directo, se le agrega 1,3 veces más en madera sólida y casi se duplica en celulosa y silvicultura. Estos son números en la línea que se han mostrado en informes previos. Nosotros en este caso preferimos no poner de forma explícita el impacto inducido. Uno se preguntará, porque están acostumbrados a escuchar el impacto inducido. El impacto inducido es aquel que se genera por los salarios que cobran los trabajadores directos e indirectos asociados al sector, porque después van y compran en un supermercado, van y utilizan transporte. Bueno, ese impacto es muy difícil de medir, muy difícil, y la variabilidad de ese impacto, desde nuestro punto de vista, a veces termina conspirando contra algo que sí está bien medido y tiene menos supuestos, que es este encadenamiento indirecto. Por lo tanto, decidimos cortar por lo sano, o sea, no ir hacia un inducido, que esto aumentaría mucho más, porque los supuestos detrás de ese cálculo son siempre cuestionables. Entonces no necesitamos meter un inducido para mostrar ya que este es un sector tremendamente relevante y con mediciones sólidas y totalmente defendibles en base a estándares indiscutidos. Pero repito, o sea, acá habría que agregarle el inducido. Mirando números concretos que ya consideran las inversiones actuales y las nuevas ya previstas, no solo las asociadas a la UPM2, sino las asociadas a inversiones sustanciales en madera sólida previstas para los próximos 3 años en el país, estamos hablando de un impacto directo que por un lado son 3.000 millones de dólares, que se le agregan 3.000 más de indirecto, por el lado de madera sólida casi 800, que se le agrega 1 millón más de indirectos. Si uno suma todo, estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares, 7.800 millones de dólares, 10 puntos del PBI, directo e indirecto, que genera este sector con las nuevas inversiones previstas. Y como decía, que habría que sumarle todavía el inducido por los gastos de los trabajadores involucrados. Estamos hablando de un gran sector, como ustedes lo saben, pero estos números ayudan a dimensionarlo al resto, repito, de las personas que no están involucradas directamente o indirectamente con el sector. Estamos hablando de más de 20.000 empleos generados de forma directa e indirecta. La pulpa de celulosa va a ser el principal producto de exportación del país a partir del año que viene y va a ser Uruguay va a ser el segundo mayor exportador mundial de celulosa de fibra corta también a partir del año que viene. Estamos hablando de vuelta de números impactantes para nuestro país. El tema de la carga impositiva ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos años en el Uruguay, ¿no? El diferencial que existe con respecto a otros sectores. Acá nosotros hicimos un trabajo realmente de hormiga. El equipo de ustedes estuvo detrás de balances de presas del sector, analizando, haciendo promedios, información de distintas fuentes que existen en distintos organismos del Estado, con información de otros sectores productivos primarios para compararlo. La verdad que dio muchísimo trabajo esto y tuvimos que ver impuesto por impuesto, especificidades, por ejemplo, del impuesto de primaria, la contribución inmobiliaria rural, los aportes patronales, toda la discusión del IMEVA con la sobretasa destinada ahí, a línea, a la adicional de MEVIR. También tuvimos que ver el IRADE con su correlación con el IMEVA, todo lo específico del IRADE, impuesto al patrimonio. La verdad que, repito, es un trabajo artesanal en base a toda la información disponible y con muchos supuestos, obviamente, de producción, porque para hacer comparable distintos establecimientos. Por tanto, lo que se busca es dimensionar el aporte impositivo en fase primaria, en dólares por hectárea, comparando ganadería, lechería, soja y forestación. Es simplemente un ejemplo ilustrativo de un productor que arrienda 3.000 hectáreas para realizar cada una de estas actividades y ver cuánto termina tributando en ese ejemplo. O sea, repito, hay muchos supuestos atrás de esto, porque imagínense que la diversidad es enorme. Hicimos un gran esfuerzo para hacerlo lo más comparable posible. ¿Y qué nos dio? Bueno, nos dio este cuadro que está explicado en detalle en el informe, con todos los supuestos que están atrás, en las notas al pie, que
son una página entera, lo que muestra que a nivel de arrendatario, cuando uno analiza todos los impuestos que se va pagando por producir en 3.000 hectáreas, la producción primaria solo, bueno, el sector lácteo es el que tiene una carga tributaria mayor, muy cerca la forestación con destino celulosa, ya un poco más abajo la soja, luego la ganadería y el que menor carga tiene es la forestación para hacer río. Si le agregamos los impuestos que paga el propietario, que también se le suman, bueno, no cambia el orden, sí aumenta en todos la carga tributaria, pero mantenemos esta, digamos, conclusión de que, bueno, el sector tiene especificidades. Hay una parte del sector que tiene una carga totalmente alineada, por ejemplo, a la ganadería, y hay todavía una parte del sector que tiene una promoción especial que tiene sus justificaciones, ¿no?, diversas, y justamente este es el sector que está teniendo inversiones fuertes en los próximos años y que tiene unas perspectivas de crecimiento muy grandes también. Por lo tanto, como línea de tiempo que poníamos al principio de un país que fue poniendo incentivos para que se fuera desarrollando el sector y retirando en la medida que hay parte del sector que ya no necesita ese incentivo como antes, o tal vez hay una lógica de por qué no es exactamente igual la tributación en el sector. Por lo menos eso es lo que uno, cuando dimensiona esto y lo pone en el marco de inversiones internacionales que están mirando dónde invertir y los costos que hay de invertir en cada país. Bueno, o sea, no es cuestión de todos tienen que ser iguales porque sí, o sea, tienen que tener todos un tratamiento adecuado ante las circunstancias específicas del subsector. Y estos son los números, o sea, creo que lo que busca este informe es poner información sobre la mesa para que cuando se discuta en la opinión pública, como se ha discutido, bueno, por lo menos la mesa de ese debate esté un poquito más alta, con información disponible para toda la sociedad. Hecho de forma totalmente objetiva, con información pública de datos que están disponibles, ya sea en informes públicos como en la auditoría interna de la Nación, los balances de muchas empresas. Este fue un dato que nos pareció interesante mostrar para ver la carga que tiene, la carga impositiva en la fase primaria. Si uno tendría que pensar en que, bueno, cada productor va a dedicar tantos días de producción para pagar impuestos, bueno, en la ganadería hay casi 56 días del año que se van para pagar impuestos de esa producción. En la forestación para celulosa 52, en soja 41, en el sector lácteo 26 y en la forestación para cerreo hay 9 días que se destinan exclusivamente a esa producción para pagar impuestos. De vuelta, esto es proporcional a los números anteriores, ¿no? Simplemente es otra forma de mostrarlo para entender lo que significa el aporte tributario que hace el sector. Acá hay un tema que quiero darle especial atención, porque creo que esto es absolutamente fundamental para el futuro del sector y para el futuro del Uruguay. Porque estamos hablando de un sector que tiene una contribución enorme, que trasciende su propio rubro y que lo hace vital para complementarse con producciones asociadas, cercanas o muy lejanas que no tienen absolutamente nada que ver con la forestación. Y viene por el lado de la huella de carbono. Acá tenemos todos claros, pero no todo el mundo lo tiene claro, que a nivel mundial está muy desarrollado y se va a desarrollar cada vez más el mercado de carbono. Hay un mercado regulado, donde las autoridades establecen límites de emisión para empresas y se permite venta de permisos excedentes o necesidad de comprar si se excede determinados límites de emisión. También hay un mercado voluntario en el mundo donde se emiten certificados de carbono basados en determinados estándares internacionales y cada certificado representa una tonelada de CO2 secuestrada o emisión evitada. Esto es clave hacia el futuro, porque hay muchos sectores productivos que trascienden obviamente al forestal, que necesitan de esto para poder crecer y para poder insertarse en mercados competitivos de alta calidad a nivel mundial. La trazabilidad de emisiones en la producción de cualquier tipo de alimentos es fundamental para acceder a mercados como el europeo, por ejemplo, que aumenta la demanda de cumplimiento con objetivos de neutralidad de carbono para 2050. O sea, si queremos pensar en un Uruguay que vende calidad al mundo, bueno, esto es parte central de la puerta de acceso, ¿no? Tengamos claro que los productos con la huella de carbono
son los que van a estar cada vez más posicionados en todos los mercados sofisticados del mundo y hacia eso tenemos que aspirar. Bueno, el sector ahí tiene el rol clave para jugar. La captura de carbono, secuestro, como se llama, está implementado cada vez por más empresas de todos los rubros. O sea, tienen que estar cuantificando cuánto emiten y cuánto capturan. La huella de carbono tiene exigencias fuertes de certificación. Obviamente esto se discute, si está bien o está mal, si medido. Es un tema que está obviamente en proceso y va a seguir evolucionando. Nadie le gusta cómo se lo miden o cómo no se lo miden, pero la realidad es que está presente esto. Y como repito, la forestación acá tiene un rol absolutamente central. En Uruguay hay cerca de 100.000 hectáreas inscriptas bajo certificación. Y acá hay un número que para mí es muy importante. O sea, el mercado local generará ya en los próximos años 32 millones de créditos de carbono. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a todos los números de producción que acabo de mostrar, habría que sumarle más de 30 millones de dólares que también genera el sector en algo intangible, que es un certificado que otra empresa que produce cualquier tipo de producto o alimento va a tener que comprarlo para poder producir lo que está produciendo porque está emitiendo. Y el sector forestal permite que se genere esa producción de cualquier otro tipo de alimento, por ejemplo. Estamos hablando de un monto importante, ¿no? 32 millones de dólares. A lo que se le suma el compromiso ambiental con la estrategia de financiación del gobierno que ha lanzado en este periodo, pero que va a continuar en los próximos, de bonos verdes. De hecho, esta semana, estos días, se ha emitido otra ronda de bonos verdes con mucho éxito en mercados internacionales, bonos soberanos que están vinculados a indicadores ambientales que se tienen que cumplir y se van chequeando en los próximos años si se cumple, y eso implica pagar menos tasa, y si no se cumple, pagar más tasa, que uno dirá, bueno, pero es poco lo que cambia. Bueno, tampoco no es, pues estamos hablando de que se ha ahorrado, se podría ahorrar si se cumplen los compromisos, 6.600 millones de dólares por parte de las finanzas públicas, por haber emitido una deuda atada a compromisos medioambientales asociada justamente con el sector, ¿no? Porque gran parte de esto, de que el gobierno pueda emitir estos bonos, es porque existe un sector forestal como el que tenemos, y es otra contribución que también realiza el sector a la economía uruguaya. Ya metido específicamente dentro de subsectores del agro, o sea, la alianza con la ganadería va a ser cada vez más fuerte, o sea, cada vez más fuerte, y no solo por la complementariedad natural de brindar abrigo y sombra y las condiciones naturales del silvopastoreo, sino porque la discusión va a estar. Acá está el ministro que ha sido un gran defensor de las emisiones de metano y las discusiones que existen a nivel internacional, que obviamente no están zanjadas, pero hacia donde uno se imagina que esto va a tener, que para poder producir carne va a haber que producir también árboles. O sea, va a haber casi que hacia el futuro una complementariedad natural que va a ir convergiendo hacia tener un sector que va a ser necesario para que otros sectores puedan producir en Uruguay, que han sido históricamente la vanguardia de las exportaciones del Uruguay. Por eso es tan importante esta dimensión ambiental que el sector aporta al Uruguay pensando en el futuro. Y sobre esas perspectivas voy a detenerme para ir cerrando este informe, que repito, esto es solo una parte de lo que está disponible. En este momento se está enviando a toda la prensa, está disponible para la opinión pública en la web de Ceres, y la idea es que lo lea la mayor cantidad de gente posible. O sea, ¿no? Esto es un trabajo abierto. Lo primero que hay que tener claro es que la producción está creciendo, la segunda planta de UPM es un hito muy importante, va a ser el primer bien de exportación del país, pero también crece mucho la madera sólida. Mucho, y va a crecer en los próximos años, casi que va a tomar la posta como principal impulsor del crecimiento del sector. Una vez que pase el efecto de UPM2, es la madera sólida la que va a empezar a empujar en los próximos 3 años para que el sector siga estando a la vanguardia de las inversiones del país. Y eso es muy importante. Hay un aumento de demanda permanente a nivel internacional por distintas razones que vienen desde la construcción hasta aspectos de alimentación, aspectos de comercio.
Hay en Uruguay primeros avances de producción en casas de edificios de madera. Hay mucho para impulsar desde el punto de vista de conocimiento de la demanda que existe, para ser consciente de que invertir en el sector sigue siendo muy atractivo hacia el futuro. Hay también un aspecto muy relevante que viene por el lado de los empleos que se generan. Nosotros estamos casi que obsesionados hace muchos años con el futuro del empleo y del trabajo. Obsesionados, o sea, desde hace por lo menos 6, 7 años que estamos permanentemente viendo cada sector qué tipo de trabajo genera, pensando en que la tecnología es absolutamente inevitable que se vaya metiendo en todos los sectores y bueno, pero las posiciones que se generan, que conviven con esa tecnología y sacan más productividad, si son sostenibles o no. Bueno, nosotros hacemos cálculos con metodologías internacionales que se han desarrollado en la Universidad de Oxford y en el MIT. Bueno, y encontramos que los empleos que el sector genera tienen una, digamos, probabilidad de desaparecer por automatización bastante menor que en el promedio de la economía. O sea, es un sector que genera empleos sustentables por la complementariedad con la tecnología y por la formación que existe disponible en todo el país, tanto a nivel público como privado. Hay muchas instituciones que están diseñando y han diseñado en los últimos años carreras y formaciones técnicas y profesionales específicas para el sector y que eso permite esta complementariedad futura entre empleo y tecnología. Empleo y tecnología, un dilema presente en todos los sectores hacia adelante en el Uruguay, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, cada vez que analizamos un sector, lo primero que siempre pensamos es, bueno, qué tipo de puestos de trabajo va a generar hacia adelante y si esto es consistente y sostenible con el avance de la tecnología. Y bueno, según nuestros estudios y nuestros números, este es el caso. O sea, tenemos un sector que le aporta trabajos sostenibles hacia el Uruguay. Ni que hablar que también le aporta logística, le aporta tecnología y le aporta el ferrocarril central, sin ir más lejos. O sea, que no es solo para el sector, sino que empieza a modernizar el transporte del Uruguay con posibilidades de futuros ramales y todo lo que pueda venir en el futuro. Pero esto también es un aporte importante que, impulsado por el sector, mejora sustancialmente el transporte y la logística del Uruguay. Para redondear y cerrar, principales conclusiones del informe, que repito, invito a ver en detalle lo que ya está disponible. En primer lugar, estamos en un sector líder. O sea, eso no tiene que caber ya dudas y el año que viene los números van a mostrar que es el principal sector. Líder y en crecimiento. Estamos en un sector sostenible. Esto es un crecimiento que va de la mano de los estándares más elevados de sostenibilidad social y ambiental. En gran parte por la normativa vigente en el Uruguay, pero también por los propios estándares de calidad que las empresas, que son en el fondo los protagonistas de este sector, como de todos los sectores productivos del país, se autoimponen porque tienen exigencias internacionales altísimas, los más altos niveles de calidad. Más allá de las regulaciones que pueda ponerse el Estado, acá la principal regulación es la autorregulación que se hace el sector con los estándares que se impone para poder operar en donde se opera, en la frontera de la tecnología y de la sostenibilidad. Es un sector que es resultado de una política de Estado. Si uno tuviera que agarrar un sector, ir a una universidad, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa y decir, bueno, voy a presentar un sector del Uruguay como un sector exitoso, bueno, este es el candidato número 1, porque tiene toda una trayectoria de desarrollo de políticas de Estado en el Uruguay que viene de la mano de la vuelta a la democracia, obviamente con algunas normativas previas, pero de consolidación, con la vuelta a la democracia y con todo lo que hemos vivido desde el 85 a la fecha, con momentos que se tensionaron, posibilidades de desarrollo, con cambio de partidos, con cambio de discurso, pero en el fondo, tarde o temprano, con más o menos ruido, la política de Estado está ahí presente y trasciende gobiernos y nos deja al Uruguay muy bien parado a nivel internacional con ese gráfico que, repito, para que quede grabado en las retinas, cuando nos mostrábamos que convergemos a Suecia y nos alejamos de los países de la región. Y eso es gracias en gran parte a esta política de Estado que ha estado presente, pero que ha permitido, y esto es más importante, porque no hay que pensar que es la política de Estado la que hace que este sector crezca, sino que son las empresas internacionales de primer nivel y inversores locales de primer nivel que confían en esta política de Estado
y que operan y hacen las inversiones necesarias de tan largo aliento, 30 años esperando para poder funcionar y tener una demanda que dentro de 30... Imagínense que lo que se está plantando ahora en Rivera o en Tacuarembó va a tener que esperar 25 años para ver si va a haber demanda de tablones de madera dentro de 25 años. ¿Quién sabe eso? Bueno, se está apostando a eso. Hay una incertidumbre permanente, por eso las señales son fundamentales, que se mantengan la certeza y las líneas que se han establecido en el país a lo largo de tantos años. El desafío permanente está en el mercado laboral, como decíamos, por eso las nuevas experiencias y los nuevos centros educativos son claves, como el que se inauguró el año pasado, para fomentar esta interconexión permanente entre capital humano y tecnología, que es clave para el desarrollo sostenible, social del Uruguay y en particular de este sector. Así que bueno, con esto cerramos esta presentación. De vuelta, una presentación que es para el Uruguay, para que esté sobre la mesa y que los uruguayos conozcamos un poco más de un sector que tiene complejidades muy grandes en muchos aspectos, pero que cuando uno hace el esfuerzo de tratar de entenderlo un poco más, no puede más que sentirse orgulloso de lo que tenemos y en gran parte por el trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. A partir de ahora, entonces, estamos abiertos a las preguntas que quieran ustedes formular aquí en la sala. Por supuesto, además, a quienes siguen este encuentro a través del streaming y las redes sociales, cerca de 200 personas, según me informaron recién. Así que también ellos van a poder formular las preguntas que nos van a acercar. Antes de ir a la primera pregunta de la señora aquí, quiero abrir el juego, conversando previamente con Ignacio sobre algo que puede parecer quizás obvio, pero no deja de ser siempre interesante o relevante. Este no es un informe solicitado por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. Tiene que ver con la lógica de trabajo de Ceres y creo que quizás es interesante que lo expliques. Sí, esto es una aclaración que creo que siempre es útil hacer, porque Ceres no es una consultora, no trabaja a demanda de empresas que piden estudios como si en lo personal lo hacía en otro tipo de instituciones. O sea, Ceres trabaja para el interés general y los informes que hace Ceres solo están guiados por un proceso profundo de reflexión de si es este un tema de interés general para el país que amerita ponerlo sobre la mesa. Y no hay duda, no nos queda más mínima duda que este era un tema que debía, dada la circunstancia, estar sobre la mesa y puesto en las dimensiones que está. Ceres se financia con empresas privadas que están desde su fundación y se han ido creciendo a lo largo de los años, que apoyan el trabajo de la institución en esta línea, en hacer insumos para el debate público, que en el fondo mejoren las políticas públicas que tenemos y que así, al final de cuentas, mejore la calidad de vida en el Uruguay. Ahora sí, entonces, con la ayuda de Rosmary, vamos a hacer circular el micrófono con las preguntas. Comenzamos por usted. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Un trabajo tan serio como el presentado y que creo que merece más que nada el pensarlo, o sea, administrarlo en la intimidad, compartirlo y lógicamente no tenemos preguntas grandes. Sí queremos hacer énfasis en algunas cosas que se dijo. Cuando se mostró la cifra impactante de cómo se había aumentado la participación de las exportaciones forestales en el PBI, detrás están más o menos las mismas hectáreas que había hace 10 años. Entonces hay que tener presente que detrás de eso hay innovación, tecnología, que han hecho muchos de los presentes. Un esfuerzo que hace que se produzca más y mejor, y que nunca se termina, porque en realidad con el cambio climático estamos teniendo cada vez más preguntas y temas para mejorar. Ese es un tema importante.
Después, otro que es el de la economía circular. Acá se hizo este año el esfuerzo de empujar la construcción con madera. Detrás del valor agregado a la madera cerrada, que no son tablas, sino que por suerte ya salen del país productos con altísimo valor, como los productos de ingeniería de maderas. Atrás de eso está el mantenimiento del carbono. O sea, el carbono es fijado por la cadena productiva, es mantenido en las cadenas de producción de maderas aserradas o transformación mecánica, pero después sigue en los muebles, sigue en las construcciones, y es muy importante tenerlo presente y ser conscientes de que nuestro país, como bien decía el economista Munjo, está muy cerca de lograr algunos aspectos de economía circular, que en realidad lo que hacen es ponernos nuevamente como ejemplo de lo que se puede lograr en un país relativamente chico, pero con empresarios muy conocedores de lo que pasa en el mundo. O sea que yo lo que creo que debemos seguir abiertos y conscientes de que la cadena forestal va mucho más allá de la plantación de una plantita o la cosecha de un árbol. Cada vez está más imbricada con otras ramas de la ingeniería, como bien decía, la logística, que además del ferrocarril tiene puertos, tiene todo un transporte en barcazas, que fue único en nuestro país. Tiene el desafío del desarrollo del puerto de la laguna Merim, y ha desarrollado también cambios importantes en la actuación portuaria. Así que yo no tengo preguntas, sino que nuevamente felicito a CEBES por el trabajo, y tienen mucho todavía para hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Allá atrás. Hola, buenos días. Daniel Ramírez, soy chileno, adoptado en Uruguay a 15 años, forestal, igual que la compañera Lucía. No, una pregunta corta que creo que es muy importante es, ¿qué concluyes tú, Ignacio, de qué se necesita a nivel país, política pública fundamentalmente, para que el sector forestal comience a dar estos saltos cuantitativos en industrialización, crecimiento, cosa que podamos acercarnos a aquella frontera que comentas que todavía tenemos espacio? ¿Qué se necesita para acelerar ese proceso? Sí, es una excelente pregunta. Parte de la respuesta tiene un aspecto coyuntural y parte estructural. Creo que lo primero que uno debería decir es que se necesita más de lo mismo, ¿no? O sea, continuar con este proceso que es exitoso, es un caso de éxito y por algo lo es. O sea, no pueden debilitarse los factores que explican el éxito. Ahora, entre medio tenemos un país cuyos costos para producir son muy elevados y permanentemente afectan la producción de este sector como en otros sectores y hacen que se cuestione si seguir invirtiendo más o menos en base a la ecuación de costos que se asocia. Creo que hay ahí aspectos centrales para mejorar con relación a la eficacia del Estado. O sea, el Estado tiene un rol acá para facilitar el negocio en materia de tiempos y autorizaciones. Hay ahí una responsabilidad que puede el Estado ayudar siendo más eficaz y eficiente en todas las tareas asociadas, fundamentalmente en la regulación y autorización. O sea, no podemos demorar tanto como se demora en esos aspectos porque perjudican al avance de las inversiones en el sector. Tenemos un tema del costo de la salida de las exportaciones, un tema de larga data ya del costo del puerto de Montevideo que hay que
seguir avanzando para que mejore y hacerlo más competitivo en relación internacional. Eso está presente y hay que tenerlo claro. El costo de producir en Uruguay con mayor valor agregado es alto. Por lo tanto, la única salida que se tiene, yo no creo en soluciones que impliquen empeorar el nivel de vida de la gente. O sea, creo que esas soluciones no son soluciones. Han pasado en la historia del país, pero es cuando estallan, no cuando alguien las define. Creo que no estamos ahí, creo que sí estamos en un camino de consolidar el nivel de vida que tiene Uruguay con los niveles salariales que hay, niveles de empleo, que sean compatibles con una producción de alta calidad con mercados que lo paguen. Entonces, la única forma que podemos tener sostenibilidad en el tiempo con los actuales costos es que haya un mercado de primer nivel que pague por productos de primer nivel y que ahí exista un margen porque estamos vendiendo productos que se pagan bien en el mundo. Y para eso hay que ayudar en todos los aspectos en los cuales existen todavía ineficiencias que encarecen el proceso y que restan en esa ecuación que todo productor y exportador tiene en la cabeza. O sea, hay camino para avanzar, pero lo primero diría, no alterar lo que funcionó, consolidarlo, seguir en la línea y en aspecto de costos que estamos complicados como país, es tratar de hacer lo que se puede hacer fácilmente, que es, en materia regulatoria, ayudar y no trancar, si tuviera que resumirlo. Ignacio, buenos días, saludos para todos. Francisco Morales de Radio Oriental, estamos emitiendo en directo este desayuno. Como en toda conferencia de prensa, la pregunta que iba a hacer fue la que hizo recién el amigo, era qué se necesitaba para dar ese próximo paso en el sector. Pero de todas maneras quiero formular otra, que es, hay mucha gente que aun cuando ven estos datos que vos presentabas recién, siguen mirando a este sector con dudas por arriba del hombro, con respecto, por ejemplo, al tema tributario, con respecto, por ejemplo, al tema ambiental. ¿Cuál es el proceso que deben llevar adelante los productores forestales desde el punto de vista tal vez de la comunicación para que se entienda los beneficios que tiene el sector, que en uno de ellos, por ejemplo, para citar lo que vos decías, por ejemplo, el caso de las cenizas, se usan hasta para construir ladrillos? ¿Cómo debe ser una política de comunicación que oriente justamente a aquella gente que mira todavía por arriba del hombro al sector, lo empieza a mirar como un sector de punta que se va a transformar en el primer sector exportador del país? Yo no le voy a decir a los productores cómo tienen que comunicar. Nosotros como seres hicimos este trabajo justamente para eso, o sea, para que se conozca más del sector y aquellos que lo critican con todo su derecho, bueno, invitamos a que lean este documento, que lean lo que tiene y que sigan criticando, pero habiendo leído más información y tal vez digan, bueno, ya sabía todo eso, perfecto, bueno, pero estoy seguro que hay mucha gente que critica que no sabía muchas de estas cosas que están en el informe, por lo tanto, ese es el aporte de Ceres, o sea, dar información precisa, al más alto nivel posible con la información disponible, no sesgada y con el único objetivo de que el Uruguay pueda avanzar como lo viene haciendo y siga hacia adelante con esta perspectiva de interés de la inversión privada en el país. O sea, es eso, así que la respuesta es, este informe está saliendo en este momento a todos los medios de prensa del país y está siendo distribuido ampliamente para la sociedad uruguaya. Ignacio, llega una pregunta ahora de una persona que sigue la transmisión a través de YouTube, en este caso. ¿Cómo materializa y capitaliza el país los bonos vinculados a la arborización de la ganadería? Bueno, es un proceso que está incipiente todavía y hay que tenerlo claro con las certificaciones adecuadas, que también son muy cuestionadas. Yo no le voy a decir cómo capitalizarlo al productor porque saben mucho más que yo y de hecho están muchos de ustedes analizando esto en profundidad. Por lo tanto, yo lo único que voy a decir es que creo desde el punto de vista estratégico para el Uruguay que ahí hay un enorme aporte del sector forestal más allá de lo que produce tangiblemente. Y por lo tanto, esa tiene que ser la óptica que hay que tener. O sea, pensar que el sector ayuda a otros sectores a poder producir en los estándares ambientales que el Uruguay se puede proponer cumplir siendo líder en América Latina y en el mundo al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en la sala. O a distancia. Quizá, bueno, la más reiterada. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, Ignacio, también agradecer, creo que compartimos que
este trabajo pone el tema en el tapete y información objetiva como para tener un debate sobre cómo está el sector. Pero mirando hacia adelante también hay una gran oportunidad para Uruguay para posicionarse en estos temas que si uno sigue Europa, ve la industria del hidrógeno y ve que dentro de Uruguay tenemos una oportunidad privilegiada para estar ahí. Ve temas químicos relacionados al uso de la lignina para otros usos que no sea generar energía. Y esas oportunidades claramente no están en la mesa aún. Y eso requiere política de largo plazo. Todos los que forestamos acá, tenemos que pensar que cuando forestamos no tenemos una industria en el objetivo. Hay 10 años en que se tiene que materializar esa forestación para eventualmente tener esa industria. Y siempre tenemos el tema del dilema del huevo y la gallina. ¿Está la industria o está la forestación para sostener la industria? ¿Cómo visualizás tú que debiera seguir este debate una vez ya discutido estos temas que tú acabas de poner hoy en la agenda? Yo creo que ahí el rol central lo tienen los empresarios, como lo tuvieron cuando apostaron por este sector más de 30 años atrás, porque apostaron y hoy se ven los frutos. Bueno, ahora estamos frente a una nueva apuesta que el propio sector, junto con otros sectores asociados de la energía, tienen que apostar. Y creo que el Uruguay tiene que ponerle un marco de certeza para esa apuesta desde el punto de vista jurídico, institucional, como lo ha hecho el gobierno, lanzando un plan de hidrógeno verde con determinados, obviamente siempre todo es criticable, pero bueno, con una intención de generar una línea de políticas públicas para un nuevo sector que impulse a la economía del Uruguay, que es la energía verde, que existe, que hay mucho interés internacional. El presidente de ANCAP ha trabajado intensamente en esto y es un gran impulsor. Y bueno, y hay que seguirlo presentando. Y el Estado ahí tiene que dejar la mesa servida y el privado apostar. Así concebimos el crecimiento, donde el motor es la inversión privada. Y el gobierno poner un marco razonable para que esa inversión no tenga riesgo político, el menor riesgo político, no riesgo económico, riesgo político, que hay que tratar de minimizar. Esa es mi visión, porque yo confío en la inversión privada. Y ha sido el éxito de lo que hoy mostramos. Bien, vamos a sumar otras preguntas que llegan de quienes siguen a distancia el encuentro. Preguntan, por ejemplo, si hay alguna evaluación en términos económicos de lo que provocan las regulaciones ambientales, supongo que se refiere a las extranjeras o las de la Unión Europea en particular, para los ingresos del país. Sí, eso está evaluado. Bueno, eso no está evaluado. Lo que sí, a priori, mi impresión es que hay una gran oportunidad. O sea, es una gran oportunidad. Cuanto más esto sea central, más diferencia el Uruguay de otros países de la región, más Uruguay, pensando en el acuerdo Mercosur-Unión Europea o la relación con la Unión Europea, con o sin acuerdo, porque van a pasar cosas. Si hay acuerdo, que no está cerrado todavía el asunto, sería una gran noticia. Pero si no hay acuerdo, también hay oportunidades de Uruguay de seguir avanzando en la relación con la Unión Europea. Y ahí tenemos una ventaja que hay que aprovechar. O sea, estamos mucho más cerca de los estándares exigidos a más alto nivel en el mundo que el resto de los países de la región. Por lo tanto, tenemos ahí una oportunidad para aprovechar, que implica invertir, que implica apostar, pero que la realidad es que estamos muchísimo más cerca de lo que están otros que están cerca. Y eso es una ventaja comparativa que depende de nosotros poder aprovechar. El mercado va a estar evolucionando y va a haber que apostar, pero ahí tenemos nosotros que también jugar las fichas que hay que jugar. Otra persona pregunta sobre las oportunidades y amenazas para el sector para los próximos años, en tu visión. La incertidumbre siempre está y eso ha sido constante más en inversiones de largo plazo, o sea, que vienen de la mano del cambio de comportamiento y tecnología. El tema de la yo no veo un riesgo grande desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, como está explicitado en el informe. Esto es muy sostenible y está muy cuidado a lo largo del tiempo. Creo que Uruguay ha saldado a lo largo de estos años discusiones que no se cerraron del todo, pero sí estuvieron sobre la mesa y han quedado por
por fuera de los últimos meses del debate, pero que obviamente pueden aparecer. Acá hay información para alimentar esas discusiones con información. Y después, el riesgo laboral, que siempre existe, porque en Uruguay existe ese riesgo, o sea, de poder estar como país, con la formación que ha brindado en las últimas décadas el país a las nuevas generaciones, con capital humano necesario para poder avanzar en actividades cada vez más sofisticadas de producción y que exige tener capital humano adecuado. Eso sí me preocupa, pero no solo para este sector, me preocupa para todos los sectores que puedan avanzar en los próximos años. Va a haber un cuello de botella, lamentablemente, que es la calidad de la fuerza de trabajo en el Uruguay, que es consecuencia de una inacción de décadas que se arrastra y que, bueno, va a pasar factura, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? ¿No? Bueno, cerramos entonces, ¿sí? Gracias al economista Ignacio Munyo por la presentación de este informe esta mañana ante ustedes. Gracias a todo el equipo que trabajó, ¿no? Fueron unos cuantos. Para este informe, gracias a las autoridades de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay y a todos ustedes por su respetuoso silencio y atención a esta presentación, ¿eh? Vamos a seguir compartiendo un ratito más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Open up your heart.